Cuando primero me invitaron a la conferencia me dio un montón de gusto, ¿no? Y después tuve la oportunidad de meterme a la página y ver que la invitación era a hablar acerca de la innovación. Y cuando me di cuenta que nos invitaban a hablar de innovación, más me pude emocionar, ¿no? Porque parto de que la innovación es la forma de ver o cambiar nuestra forma de ver y de hacer las cosas, ¿no? Pero ¿por qué es tan importante hacer las cosas de manera distinta, ¿no? Para eso quiero plantearles primero un escenario. En México hay 112 millones de personas, ¿no? De esas 112 millones de personas, 54 millones viven en condiciones de pobreza. ¿Qué significa vivir en condiciones de pobreza? Significa que con todo el ingreso de una familia no se puede cubrir la canasta básica. Y además tienen una o más carencias sociales. Pero más inquietante que esta realidad, ¿no?, es que estos 54, 11.7 millones de personas viven en condiciones de extrema pobreza. La extrema pobreza se define igualmente a partir del ingreso, que con todo el ingreso de una familia no se puede cubrir ni siquiera la canasta básica alimenticia. Estamos hablando de 11.7 millones de personas que no tienen que comer en nuestro país, ¿no? Además, estas personas tienen 3 o más carencias sociales. ¿A qué me refiero con carencias sociales? Educación, salud, vivienda, seguridad social y trabajo, ¿no? Entonces, 11.7 millones de personas en nuestro país tienen todas estas deficiencias. Necesitamos hacer las cosas distintas. Ahora, es un poquito difícil, ¿no?, imaginaros 11.7 millones de personas. Entonces, se los quiero plantear de esta manera, ¿no? Por cada 10 mexicanos, 5 viven en condiciones de pobreza. Y 1.04 viven en condiciones de extrema pobreza. ¿Por qué nos tiene que llamar la atención esto y por qué nos tiene que inquietar? Bueno, nosotros somos los que estamos en azul, ¿no? Eso quiere decir que si acá somos 80 personas, afuera, nuestro equivalente en la sociedad mexicana de hoy, son 80 personas que viven en condiciones de pobreza, perdón. Y de esas 80 personas, 16 viven en condiciones de extrema pobreza. Nosotros, hoy, los que tenemos el control de los medios económicos, políticos y sociales, somos corresponsables de la realidad que viven los otros 5, ¿no? Entonces, por eso es importante hablar de innovación, porque la innovación es necesaria para cambiar la realidad en la que estamos viviendo. Ahora, yo podría hablar aquí de qué es innovar y cómo innovar y todo. Creo que sinceramente si te meten a YouTube y buscan alguna TED o una plática de Mark Zuckerberg o de Steve Jobs, van a encontrar una definición de innovación de los meros mucho mejor, ¿no? De lo que sí les puedo hablar yo es de 3 características que considero indispensables para que una innovación pueda hacer un cambio trascendente en nuestra realidad. La innovación tiene que tener una causa, la innovación tiene que estar dispuesta a romper paradigmas y la innovación tiene que partir del conocimiento y del entendimiento. ¿A qué voy con la innovación con causa? Bueno, cuando empecé a trabajar en Techo, conocí a una chica chilena, ¿no?, le llamamos la Guachi, que me dijo, una vez que te enfrentas con la pobreza, una vez que conoces la extrema pobreza, tienes 2 opciones: quedarte, actuar y hacer algo, ¿no?, o quedarte callado. Pero si te quedas callado, te vuelves cómplice de la pobreza. Ahora, hoy nuestra sociedad se podría definir desde muchos puntos de vista. Una sociedad con violencia, con inseguridad, con pobreza, con hambre, con desigualdad, ¿no? Es una sociedad que estoy seguro que a ninguno de los que estamos acá nos deja satisfechos. Entonces es por eso que tenemos que tener una causa. Porque si no estamos satisfechos con la realidad de hoy, si nosotros trabajamos en innovar y esa innovación no está planteada para cambiar la realidad en la que vivimos, entonces está condenada a perpetuarla. Si nuestra innovación no está hecha para reducir la brecha entre las personas con los medios económicos y la gente en pobreza, para aumentar la dignidad de vida de las personas, entonces está condenada a perpetuar una condición de vida indigna. Partiendo desde el trabajo de Techo, ¿no?, Techo ha definido su causa. Nuestra causa es la extrema pobreza, pero no 11.7 millones de personas, ¿no? No una cifra, no un indicador, no. Nuestra causa son las personas, ¿no? Es Tomasa, que vive en Xochimilco, es Lauro, ¿no?, que es un líder comunitario,
es la Chuy, que es líder comunitaria aquí en las laderías del refugio a menos de 15 minutos en León, ¿no? Son un montón de familias y un montón de personas que todos los días van al baño en un agujero en la tierra, ¿no? Duermen abajo de un techo de cartón que no les quita la lluvia, ¿no? Que no pueden darle una educación segura a sus hijos. Nuestra causa es superar la extrema pobreza. El segundo punto de la innovación, les decía, es que la innovación tiene que romper paradigmas. Paradigmas, ¿no? Partimos de entender qué es la forma en que nosotros vemos o comprendemos algo. Y durante todo nuestro crecimiento, durante toda nuestra formación, nos han ido dando ciertos paradigmas, ¿no? Bueno, esos paradigmas nos han llevado al punto en el que estamos hoy. Y por ende tenemos que romperlos. Tenemos que cambiar la forma en que entendemos la realidad si la queremos cambiar. El primer paradigma en el que me quiero enfocar es en el paradigma del éxito. Es un paradigma bien importante que tenemos que romper. ¿Por qué? Porque es un paradigma egoísta, ¿no? Voy a tomar prestadas las palabras de un economista que se llama Bernardo Toro, con el que estuvimos la semana pasada en Colombia, que nos explicaba, ¿no? ¿Por qué es alguien exitoso? Alguien es exitoso en comparación de los demás, ¿no? El valor que tiene que un niño en la escuela saque 10, ¿no? Es real, porque hay niños en ese mismo salón que sacan 8, 7, 6 y hay niños que reprueban, ¿no? Yo soy exitoso a costa de los demás. Entonces tenemos que quitarnos de la cabeza ese paradigma, ¿ya? Y lo tenemos que cambiar. Hay una propuesta por el paradigma de la ayuda. El paradigma de la ayuda también es un paradigma de éxito. Julio decía, todos estamos conectados, ¿no? Y tenemos que entendernos como uno solo. El paradigma de la ayuda es un paradigma de éxito, pero con una visión distinta. Es un paradigma que plantea que yo puedo ser exitoso en conjunto con los demás. Cambiar esa relación ganar-perder por una relación ganar-ganar, ¿no? O sea, John Nash, ¿no? Este economista brillante, decía que esta relación ganar-ganar es lo que genera el mayor bien común y el mayor bien personal. Yo sé que muchos acá no son economistas, pero todos vieron Mente Brillante, ¿no? Entonces nos acordamos de ese paradigma. Y así hay muchos otros paradigmas que tenemos que romper. Uno de los más importantes también es el paradigma de los pobres. No hay pobres. Existen personas que viven en condiciones de pobreza. La diferencia de uno y del otro es que uno es un tema de oportunidades, de exclusión, de acceso. El otro es un tema de personas. No existen los pobres. La gente que hoy vive en condiciones de pobreza es porque está excluida, ¿no? Porque se le ha excluido. Entonces, tenemos que rompernos este paradigma. Silvia, una líder argentina, nos decía, dejen de vernos como el pobrecito y véanos como el posible futuro presidente o el científico que va a inventar la siguiente vacuna o que va a ser el siguiente gran descubrimiento en nanotecnología, ¿no? Como nos comentaba. Tenemos que romper ese paradigma. Hay un tercer paradigma del que quiero hablar, ¿no? Además de dejarles a ustedes la idea de que piensen en qué paradigmas tenemos que romper, pero lo voy a tocar al final. Ahora les quiero platicar un poquito de esta relación ganar-ganar que Techo ha logrado, ¿no? Y Techo la ha logrado esa relación en sus dos, digamos, partes más fundamentales, que son los voluntarios universitarios y las familias que viven en asentamientos, ¿no? Las familias que viven en asentamientos ganan. ¿Por qué? Porque cuando ellos deciden trabajar con Techo, adquieren una serie de capacidades que les va a permitir mejorar su ingreso, ¿no? Mejorar la economía local, mejorar la educación de sus hijos, mejorar sus condiciones de salud, conseguir una vivienda digna que los cubra del frío, de la lluvia y además empaparse de los jóvenes voluntarios, de esa energía, de esas ganas, ¿no? De ese idealismo y de ese pensamiento de que todo es posible. Entonces las familias por un lado ganan, ¿no? Si se organizan, si empiezan a tener participación, lograrán desarrollo comunitario. Y las familias y las comunidades ganan. Pero el joven voluntario también gana. El voluntario gana por todo lo que vive en la comunidad. En mi primera construcción, ¿no? Yo fui a construir por ahí del cuarto semestre de la universidad, ¿no? Y en esa época, ¿quiénes están acá en los primeros semestres de la universidad? ¿Hay algunos por acá? Ya, por allá atrás. Cuando uno está en esos semestres, ¿no? Tiene un montón de cuestionamientos. La pregunta que yo más odiaba y que seguramente todos la odiamos en algún punto es, ¿dónde te ves en 5 años? Chale, ¿no? Tengo 19, o sea, ¿dónde voy a estar el fin de semana? No, aguántame. Y yo tenía un montón
un montón de dudas así, porque además yo era bien existencial. Y cuando fui no sabía si la carrera que estaba estudiando era la correcta, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando fui a construir, fui a una comunidad en San Bartolo, Villaguerrero, Estado de México, y conocí a la familia de Juana. Juana era una señora que mantiene a sus 3 hijos, porque hacía 2 años su esposo se había ido a Estados Unidos y ella nunca había vuelto a escuchar de él, ¿no? Me di cuenta, o sea, trabajando junto con Juana en dos días para construirle una vivienda, junto con ella construir su vivienda, me di cuenta que había gente hoy en nuestra sociedad que va al baño atrás de un árbol, ¿no? Y que se duerme en la tierra y que los domingos a veces no le alcanza para comer. Y entonces cuando me di cuenta de eso tuve una apertura de perspectiva gigantesca, ¿no? Tuve una idea a la que llegué, que construí en los días siguientes, que yo era una inversión, ¿no? Yo era el resultado del trabajo de muchos, de mis papás, de mis abuelos, de mis amigos, de mis maestros, ¿no? De mis compañeros. Yo era el resultado de una inversión de dinero enorme, ¿no? Era el resultado de una inversión de trabajo enorme y una inversión de amor enorme. Y si toda esa inversión yo me la dedicaba a mí mismo, a salir yo adelante, esa inversión se iba a cortar conmigo. Pero si se la dedicaba a los demás, podía hacer un cambio que trascendiera una vez que yo terminara. Entonces, el voluntario gana porque gana perspectiva. El voluntario se da cuenta que con su trabajo puede levantar una vivienda en 2 días, puede cambiar la situación de educación de una comunidad. Se da cuenta que con su propia voluntad puede hacer un cambio. Y esto se va a reflejar el día de mañana en las empresas en las que trabaje, en el gobierno, en las universidades en las que da clase, en los edificios que construya, ¿no? O en las películas que haga, o en los nuevos desarrollos tecnológicos que genere. El voluntario gana. El voluntario gana perspectiva. El voluntario aprende de una pareja que se mantiene unida con todos los problemas de la sociedad, más aparte los que plantea la extrema pobreza, o aprende de un niño que, aunque durmió en el piso, no tiene zapatos y el camino está lleno de piedras y no desayunó, va a la escuela. El voluntario gana porque aprende, porque abre los ojos y porque ve que tiene la capacidad de generar un cambio. Entonces, un techo genera esta relación ganar-ganar, y con eso rompe un montón de paradigmas, no solo en el inmediato, sino en el largo plazo. Entonces tenemos una innovación que tiene que tener una causa y una innovación que tiene que romper paradigmas. Y hay una tercera, les había dicho. Una innovación que parte del conocimiento y del entendimiento. Voy a empezar por el entendimiento. Yo tenía un maestro en la universidad, en la Ibero, en el DF, se llamaba Agustín Tello, uno de los muchos maestros que me ayudó a formarme, al que le debo mucho, que me enseñó la diferencia entre saber y entender. Saber todos sabemos, ¿no? Todos los que estamos acá sabemos que hay 11.7 millones de personas en México en condiciones de extrema pobreza. Pero el que no lo sabe se está quedando dormido porque se los acaba de enseñar, ¿no? Pero lo entendemos. No sé si lo entendemos. Imagínense esto, ustedes están en un cuarto oscuro y en realidad pueden creer o pueden saber que ahí hay sillas, mesas, obstáculos, gente incluso, pero no lo entienden porque se van a tropezar. En el momento en el que se prende la luz, vemos lo que hay ahí y a partir de ese momento entendemos. Hay un antes y un después de cuando la luz se prende. ¿Qué es lo importante de entender? Que cuando uno entiende, cambia. Hoy nosotros sabemos que hay familias que viven en extrema pobreza, pero ¿lo entendemos? El día que entendemos que hay millones de personas que el domingo no tienen que comer, ¿no? O que no tienen la capacidad de estudiar la primaria, o que van al baño en un agujero en el piso, el día que en realidad lo entendemos, no podemos ser iguales. En ese día cambiamos. Entonces la innovación tiene que partir de ese entendimiento, no del de la pobreza solamente, no del entendimiento de una causa en específico, de una condición en específica de la sociedad. Y también tiene que partir del conocimiento. Eso es uno de los grandes aprendizajes que ha tenido Techo a lo largo de su historia, ¿no? Nosotros hoy no podemos sentarnos acá a hablar de pobreza, ¿no? No podemos generar una política pública, no podemos hacer un programa social, ¿no?, que ataque la pobreza, si en la mesa con nosotros no están las familias que viven en condiciones de pobreza. ¿Quién mejor, quién puede aportar más acerca de esas condiciones que las familias que la han vivido desde que nacieron, ¿no? Y quizá llevan 3 generaciones sometidas, ¿no?, y excluidas de esta manera. Entonces, nosotros tenemos que generar ese conocimiento y aprovechar ese conocimiento para poder generar un cambio, ¿no? Entonces tenemos que la innovación, para ser trascendental y para lograr un cambio en una situación, ojo, que
que nos indigna y con la que no estamos de acuerdo, tiene que tener una causa, tiene que estar dispuesta a romper esos paradigmas y tiene que partir del conocimiento y del entendimiento, ¿no? Y esto es bien importante, porque al final del día, cuando nosotros escuchamos y cuando nosotros generamos esta innovación, nos damos cuenta de que todo es posible y que podemos cambiar todo, ¿no? Y quiero volver para terminar al último paradigma que les dije, que les había prometido, y es el paradigma de lo imposible, ¿no? De hecho, al igual que muchas otras organizaciones, emprendedores, nos hemos roto el paradigma de que las cosas son imposibles. Todo se puede. Cuando uno cree que es capaz, cuando uno ve los testimonios de familias que viven en extrema pobreza, cuando uno en realidad se compra su causa, ¿no? y entiende el poder que tiene con las manos, puede cambiar todo. Nosotros, en nuestra organización, hemos entendido que todo es posible. Y para nosotros, ese posible es construir una sociedad justa y sin pobreza. Muchas gracias.